Le agradezco mucho que está en el estudio de Imagen Noticias, le agradezco la desmañanada también a Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan y también la coordinadora de organización en la Ciudad de México del partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por la desmañanada también, por supuesto. Muchas gracias. Oye, a ver, se acaba ya de dar esta encuesta, así lo aceptaron ustedes los candidatos, estuvo de acuerdo Martí Batres, estuvo de acuerdo Mario Delgado, estuvo de acuerdo también, pues estaba de acuerdo Ricardo Monreal, estabas de acuerdo tú. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué se movió para que ahora no se acepte? Pues no lo sé, la verdad es que 4 participamos, estuvimos de acuerdo con las reglas para elegir coordinador de Morena, coordinadora de Morena en la Ciudad de México. Y bueno, Ricardo no estuvo de acuerdo al final, pues hay que preguntarle a él por qué no estuvo de acuerdo, pero en este caso se solicitó que se publicara la encuesta, se publicó, se dieron todos los datos de cómo fue hecha. Después se hizo una solicitud al Consejo de Morena para que se reconsiderara. El domingo hubo este consejo y por unanimidad aprobó de que no se reconsiderara. Entonces se han tomado en cuenta lo que ha estado planteando. Entonces, pues más bien hay que preguntarle a él por qué no está de acuerdo. En este caso es la legalidad de un proceso al que uno entra. Se deciden las reglas, se decide el árbitro, se deciden las condiciones y pues tiene uno que estar de acuerdo. Esta misma práctica, esta misma encuesta ya se había practicado en otros lados de la República. Por ejemplo, para decidir a David Monreal en Zacatecas fue el mismo tipo de encuesta. Entonces no había nada extraño, nada escondido. Y pues los resultados están a la vista. Claro. Él decía que 1.311 personas que fueron las encuestadas no era suficiente para una ciudad como Pues en esta. una encuesta hay que saber el tema de las encuestas, la parte científica que está de fondo. Cuando se elige una muestra representativa de acuerdo con la estadística, si la diferencia entre una y otra persona es mayor a la diferencia establecida por la propia encuesta de acuerdo a la muestra representativa, pues entonces es válida la encuesta. Para cómo se ven las cosas, ¿te sentirías cómoda enfrentándolo también en la boleta? Porque creo que se va a ir de Morena. Digo, a mí me parece que ya Pues es mucho el silencio, ¿no? Es una decisión de él, no es un asunto de comodidad o no. Me parece que él ha estado en el PRI, ha estado en el PRD, después estuvo en Movimiento Ciudadano, después en el PT, después en Morena, y si él decide salirse de Morena porque no ganó una encuesta y se regresa a otro partido, pues ahí está la historia y lo que la ciudadanía opine de esa situación. Claudia, a ver, si eres ya la coordinadora de Morena en la Ciudad de México, es la vía natural para ser la candidata. ¿Qué ciudad imaginas para los que habitan la Ciudad de México? O sea, ¿cuál sería para ti la ciudad ideal? ¿Cuál sería para ti en este momento el principal problema? ¿Y cuál sería para ti el final de 6 años de gobierno? O sea, ¿cómo te gustaría dejar la Ciudad de México en caso de que ganaras la elección? La Ciudad de México tiene muchos problemas que vivimos los ciudadanos todos los días. La inseguridad de hoy es un tema muy grave porque tuvimos una regresión muy grande en la ciudad. El tema de movilidad, hoy hice hora y media de mi casa aquí a tu programa. El tema del agua, hay muchas colonias que antes no tenían problemas de abastecimiento de agua potable y hoy lo tienen. El tema del desarrollo urbano, cómo ha ido creciendo la ciudad de manera caótica. El tema de los espacios públicos, cómo hay delegaciones que tienen y delegaciones que no. Yo he dicho que hay que afrontar los problemas de la ciudad a partir de 5 principios. Uno que tiene que ver con la innovación. La ciudad se viene administrando de una manera muy arcaica en muchos temas. Necesitamos utilizar el conocimiento, la creatividad, el uso de las nuevas tecnologías, la información que se utilizan en las distintas ciudades del mundo y que en la Ciudad de México pues nos quedamos administrando de manera manual en el tema del agua, en el tema de la movilidad. Tiene que haber esta modernización, esta innovación en la Ciudad de México. Uno, en seguridad también, las cámaras de seguridad son una herramienta muy importante, pero el centro C5 no tiene la modernización para poderlas utilizar al máximo. Entonces, innovación, sustentabilidad. Esta ciudad tiene que ser más sustentable, el tema ambiental es sumamente grave en la ciudad. Eso es muy importante. Tú eres una persona que te has dedicado mucho tiempo al tema ambiental. Es más, me acuerdo cuando se dio el programa Ecobici, todo el mundo decía que era tu negocio. Y ahora es casi un signo. Se convirtió en una moda y después se convirtió en una necesidad para muchos capitalinos. La movilidad tiene que ver también con la modernización del sistema, tiene que ver con nuevas formas de transporte.
pero sobre todo, en mi caso, lo he dicho en otras ocasiones, soy científica, creo que es muy... No se puede hoy hacer un programa de ciudad si no está sustentado en un análisis de realmente lo que está pasando, cuáles son las rutas de transporte, cómo Sí. tienen que vincularse, un centro de control de mando que nos permita saber cuál es la condición, dónde hay que aplicar un tema, dónde aplicar otro. Estamos ya trabajando en eso, no es que lo vamos a hacer si llegamos, sino ya estamos trabajando en ese tema. Y la sustentabilidad tiene que ver también con el tema del hundimiento de la ciudad, del agua potable, la contaminación atmosférica. No se puede pensar en una ciudad hacia el futuro si no tomamos en cuenta los problemas ambientales, el cambio climático. Que dicen algunos que no existe. Y el otro, sí, Entonces, bueno, eso lo dice Trump, pero sí existe. Oye, es muy importante, por ejemplo, de verdad la sustentabilidad. Si hablamos también de emisiones, la Ciudad de México, que a veces también lo vemos como si fuera un problema nada más de la Ciudad de México, pero tenemos Hidalgo y tenemos la refinería de Tula, tenemos también Morelos, tenemos el Estado de México, y es verdaderamente algo muy complejo. En el tema de emisiones, ¿cuál sería tu solución? Y ahora que hablabas del crecimiento de la ciudad, veía yo algunos proyectos que están impresionantes y magníficos, por ejemplo en Asia, en donde va a haber conjuntos de edificios que pueden tener más árboles que lo que podría tener un bosque. Es cierto. Está maravilloso. Sí, ¿Cuál sería tu plan? Pues por eso hablamos de la innovación. Ese es precisamente lo que estamos buscando. ¿Qué se está desarrollando en otras ciudades del mundo? Y cómo vinculamos a la Academia de la Ciudad de México, a la Universidad Nacional, al POLI, a la UAM, a las universidades privadas, en la visión de la ciudad que necesitamos ir trabajando para ello. ¿Qué problemas tiene la contaminación atmosférica o qué la causa? En primer lugar, la movilidad, los vehículos, que están muy involucrados. Por decirte algo, los vehículos nuevos en la Ciudad de México tienen una norma ambiental que está cerca de 12 años retrasada de los nuevos vehículos en California y en Europa. Entonces, sigue creciendo la flota vehicular con emisiones que no se han ido disminuyendo. Cuando creemos que con una flota vehicular nueva vamos a tener la solución a las emisiones, no está pasando. No está pasando. Hoy estamos hablando de vehículos eléctricos, híbridos, es decir, entonces el tema de la movilidad, que obviamente creo yo que hay que apostarle al transporte público, está increíblemente en la Ciudad de México, una buena parte de las emisiones vienen de las fugas de gas LP, domiciliarias y en los microbuses. Entonces es un tema que hay que atender de inmediato. Y también en la época de secas, algo que influye mucho en la mala calidad del aire son las quemas agrícolas que hay alrededor de la ciudad. Que todavía siguen existiendo como así es. método de agricultura. Entonces, y obviamente hay que coordinarse con el resto de las ciudades que están en lo que se llama la megalópolis de la Ciudad de México, ¿no? En el asunto, por ejemplo, de la Constitución de la Ciudad de México, que ha sido también de alguna forma atacada jurídicamente por el gobierno federal. ¿Tú cómo ves esa Constitución? Creo que la gustó? Constitución tiene una gran virtud, que es que habla de los derechos de los que debemos vivir o de los que vivimos en la Ciudad de México. Y es una carta de derechos muy grande, que tiene que ver desde libre tránsito establecidos en la Constitución Nacional, pero tiene que ver también con los derechos de las mujeres, con los derechos de la comunidad LGBT, de diversidad sexual. Entonces, todos estos derechos, el asunto aquí es que hay que trabajar en cómo esos derechos se hacen realidad, porque muchas veces lo que pasa en México es que puedes hacer una gran constitución, puedes hacer grandes leyes y después cuando quieres aplicar esas leyes no necesariamente se cumplen. Oye, en el terreno de la política, tú vas a ir por Morena para ser, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora se están poniendo de moda coaliciones coaliciones, hay que decirles, ¿no? Entre dos partidos que no tienen nada que ver. ¿Tú cómo ves ese tipo de coaliciones entre izquierda, derecha? ¿Cómo puede salir esa coalición? Creo que aquí lo importante, yo venía oyendo hoy las noticias y parece como que todos los partidos se están dividiendo y que hay y que todo es igual. Y aquí la gran diferencia es, si quieres gobernar una ciudad, si quieres gobernar un país, ¿para qué lo quieres gobernar? ¿Cuál es tu proyecto de país? ¿Cuál es tu proyecto de ciudad? Y eso es lo que hay que discutir, ese es el nivel de la discusión que tenemos que tener. No es si tú te fuiste y tú no sé qué, no es, queremos transformar la Ciudad de México,
cuáles son los principios, cuáles son los proyectos, cuáles son los ejes y cómo lo vamos a desarrollar. Queremos hacerlo en el país, este es el proyecto Tiene de que nación. ser de la misma forma. Y en ese sentido creo que Morena lleva una delantera muy importante porque pone por encima de todo el proyecto de nación y el proyecto de ciudad. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador le dijo algo muy fuerte a Ricardo Monreal el domingo. Le dijo que se quería gobernar no por poder y dinero, sino precisamente por un proyecto. Pues se lo dice a él y se lo dice a todos. Eso es lo que está de fondo en Morena. Yo por eso estoy afiliada a Morena, porque no es que estés afiliado a un partido político para ver qué tomas, qué agarras, sino por un proyecto. Finalmente la política, hacer política, se trata de convencer voluntades, se trata de una vez que llegas a un encargo público, porque así lo veo yo, no es un cargo, es un encargo, dedicarte en cuerpo y alma para poder llevar a cabo ese proyecto que has estado planteando a la ciudadanía. Pues Claudia Sheinbaum, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Gracias y buenos días. Y vamos nosotros al clima. Vamos con Adriana Treviño que nos diga cómo va a estar la lluvia, porque ya está lloviendo en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Volvemos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.